La autoestima como necesidad básica. Si el poder de la autoestima deriva del hecho de que es una necesidad profunda, ¿qué es exactamente una necesidad? Una necesidad es lo que necesitamos para funcionar eficazmente. No queremos simplemente agua y comida, las necesitamos. Sin ellas moriremos. No obstante, tenemos otras necesidades nutricionales, como el calcio, cuyo impacto es menos dramático y directo. En algunas regiones de México la tierra no contiene calcio. Los habitantes de estas regiones no parecen de repente, pero se paraliza su crecimiento. Se debilitan generalmente y están expuestos a muchas enfermedades debidas a que la falta de calcio vuelve muy susceptibles a ellas. Tienen alterada su capacidad de funcionar. La autoestima es una necesidad análoga al calcio, más que a la comida o el agua. No necesariamente moriremos, pero si nos falta en grandes dosis, perjudicará nuestra capacidad de funcionar. Decir que la autoestima es una necesidad es decir lo siguiente, que proporciona una contribución esencial para el proceso vital, que es indispensable para un desarrollo normal para el proceso vital, que es indispensable para un desarrollo normal y saludable, y que tiene valor para la supervivencia. Debemos subrayar que algunas veces la falta de autoestima, si desemboca en la muerte de modo directo, por ejemplo, por una sobredosis de droga, con la imprudencia de una conducción temeraria en un automóvil, permaneciendo con un cónyuge cruelmente abusivo, participando en guerras de clanes o mediante el suicidio. No obstante, para muchos de nosotros, las consecuencias de una pobre autoestima son más sutiles, menos directas, más tortuosas. Podemos necesitar mucha reflexión y examen para apreciar cómo las más recónditas opiniones sobre nosotros mismos se revelan en las múltiples elecciones que hacemos que perfilan nuestro destino. Una autoestima poco adecuada se puede revelar en una mala elección de la pareja, en un matrimonio que solo presenta frustraciones, en una profesión que no te lleva a ninguna parte, en aspiraciones que de alguna forma son sabotajes a uno mismo, en las ideas prometedoras que mueren nada más nacer, en una misteriosa incapacidad para disfrutar del éxito, en el comer y vivir destructivamente, en los sueños que nunca se cumplen, en la ansiedad o depresión crónicas, en tener de forma habitual una baja resistencia a las enfermedades, en depender de las drogas en demasía, en un hombre insaciable de amor y de obtener la aprobación de los demás. Cuando tenemos hijos que no aprenden nada sobre el respeto a sí mismos o sobre la alegría de vivir. En resumen, una vida similar a una larga carrera de fracasos, para la que el único consuelo quizá es aquel triste mantra. En definitiva, ¿quién es feliz? Cuando la autoestima es baja, nuestra resistencia para afrontar la adversidad de la vida disminuye. Nos desmoronamos ante las vicisitudes, mientras que si tuviésemos un sentido robusto de uno mismo, podríamos superarlas. Es más probable que sucumbamos ante un sentido trágico de nuestra existencia y a los sentimientos de impotencia. Tenderemos a estar más influidos por el deseo de evitar el dolor que por el de experimentar la alegría. Los aspectos negativos tienen mayor poder en nosotros que los positivos. Si no creemos en nosotros mismos, ni en nuestra eficacia o en nuestra bondad, el universo es un lugar temible. La gente con un grado alto de autoestima seguramente puede derrumbarse por un excesivo número de problemas, pero tendrá capacidad de sobreponerse con mayor rapidez, otra vez. Por esta razón he llegado a la conclusión de que una autoestima positiva es, en realidad, como el sistema inmunitario de la conciencia, que proporciona resistencia, fuerza y capacidad para la regeneración. Aunque un sistema inmunitario no nos garantice que no vayamos a caer enfermos, nos hace menos vulnerables a las enfermedades y mejor equipados para recuperarnos de ellas.
Por lo tanto, una autoestima saludable no nos garantiza que no vayamos a sufrir ansiedades y depresiones ante las dificultades de la vida, pero nos hace menos susceptibles y nos prepara mejor para afrontarlas, rechazarlas y superarlas. La gente con un grado alto de autoestima seguramente puede derrumbarse por un excesivo número de problemas, pero tendrá capacidad para sobreponerse con mayor rapidez otra vez. Hay que recalcar que la autoestima tiene más que ver con la resistencia que con la insensibilidad al sufrimiento. Me acuerdo de una experiencia de hace algunos años mientras yo estaba escribiendo el respeto hacia uno mismo. Por razones que no vienen al caso, me costó mucho escribir ese libro. Aunque soy feliz con el resultado final, no me salió con facilidad. Estaba pasando una semana muy mala. Nada de lo que escribía era bueno. Una tarde me visitó mi editor. Estaba cansado, deprimido y un poco irritable. Cuando estaba sentado frente a él en mi salón le comenté: este es uno de aquellos días en los que me pregunto, ¿qué es lo que me hizo imaginar que sabía cómo escribir el libro? ¿En qué es lo que me hizo pensar que yo sabía todo sobre la autoestima? ¿En qué es lo que me hizo pensar que podría aportar algo a la psicología? Precisamente todo lo contrario de lo que a un editor le gustaría oír del autor que ha contratado. Como por entonces ya había escrito 6 libros y había dado conferencias sobre la autoestima durante muchos años, se entendía que el editor estuviera consternado. ¿Qué?, exclamó. ¿Nathaniel Branden siente esto? La expresión de desorientación y de asombro en su cara era cómica, mucho más cuando yo rompí a reír. Bien, por supuesto, contesté. La única diferencia que reclamo es que me lo tomo con sentido del humor. Y además sé que estos sentimientos pasarán. Y a pesar de lo que piense, diga o sienta esta semana, sé que al final el libro será bueno. ¿Demasiada autoestima? A veces surge la pregunta: ¿es posible tener demasiada autoestima? No, no lo es. Como tampoco es posible tener demasiada salud física o un robusto sistema inmunitario. Algunas veces la autoestima se confunde con ser jactancioso, fanfarrón o arrogante. Pero tales rasgos no reflejan una gran autoestima, sino una muy pequeña. Este tipo de personas refleja una falta de autoestima. Las personas con una autoestima alta no se comportan de una forma superior a los demás. No persiguen mostrar su valor comparándose con los demás. Su alegría se debe a ser quienes son, no a ser mejores que los demás. Recuerdo que reflexionaba sobre este tema un día mientras veía cómo mi perra jugaba en el patio. Corría alrededor, olía las flores, cazaba las ardillas, daba saltos en el aire, mostraba su alegría por estar viva, desde mi perspectiva antropomórfica. No pensaba, estoy seguro, que estaba más contenta de estar viva que el perro de la puerta del lado. Simplemente disfrutaba de su propia existencia. Esta imagen capta algo esencial de cómo entiendo la experiencia de una autoestima saludable. La persona que tiene una autoestima con problemas se siente a menudo poco cómodo en presencia de personas que tienen una autoestima alta y se puede sentir resentida y decir: tienen demasiada autoestima. Pero en realidad lo que hace es afirmar algo sobre sí mismo. Los hombres inseguros, por ejemplo, a menudo se sienten inseguros en la presencia de mujeres seguras de sí mismas. Las personas con una baja autoestima se irritan a menudo ante la presencia de gente que está entusiasmada con la vida. En un matrimonio, si uno de los cónyuges cuya autoestima se deteriora ve que la autoestima de su pareja crece, la respuesta se traduce algunas veces en ansiedad y en un intento de sabotear el proceso de crecimiento. La triste verdad es que quien quiera que tenga éxito en la vida corre el riesgo de ser el blanco de críticas. La gente con poco éxito a menudo envidia y ofende a la gente que triunfa. Los que son infelices a menudo envidian y ofenden a aquellos que son felices.
Y a aquellos cuya autoestima es baja les gusta hablar de vez en cuando sobre el peligro de tener demasiada autoestima. Cuando nada es suficiente. Como ya observara anteriormente, una autoestima pobre no significa necesariamente que seamos incapaces de conseguir valores reales. Algunos de nosotros podemos tener talento, energía y deseo de conseguir muchas cosas, a pesar de los sentimientos de incapacidad o indignidad, como aquella persona adicta al trabajo y muy productiva que está motivada a demostrar su mérito. Por ejemplo, a un padre que predijo que sería siempre un perdedor. Pero no significa que vayamos a ser menos efectivos y menos creativos de lo que podemos ser. Y significará que tendremos una capacidad eficiente para sentir alegría de nuestros logros. Nada de lo que hagamos lo consideraremos suficiente. Si mi objetivo es probar que soy suficiente, el proyecto se extiende hasta el infinito porque la batalla estaba ya perdida el día que admití que la cuestión era debatible. Aunque una pobre autoestima rebaja la capacidad de una verdadera realización, incluso de los que tienen más talento, no necesariamente ha de ser así. Lo que es mucho más cierto es que recorta la capacidad de la satisfacción. Esta es una realidad dolorosa, bien conocida entre los que consiguen altas metas. ¿Por qué? Me dijo un brillante hombre de negocios con éxito. Es el dolor ante mis fracasos mucho más intenso y duradero que el placer ante mis éxitos. Incluso cuando ha habido más éxitos que fracasos, ¿por qué la felicidad es tan efímera y la humillación tan duradera? Unos minutos después añadió: en mi mente veo la cara de mi padre burlándose de mí. Se dio cuenta de que la misión inconsciente de su vida no era expresar quién era él, sino la de mostrar a su padre, cuando hacía más de 10 años que había fallecido, que podía llegar a algo. Cuando tenemos una autoestima carente de conflicto, la alegría es nuestro motor, no el miedo. La felicidad es lo que queremos experimentar y lo que deseamos evitar es el sufrimiento. Lo que nos proponemos es la expresión de nosotros mismos, no la autoevitación o la autojustificación. Lo que nos motiva no es probar lo que valemos, sino vivir dentro de nuestras posibilidades. Si mi objetivo es demostrar que soy suficiente, el proyecto se prolonga hasta el infinito, porque la batalla estaba ya perdida el día que admití que la cuestión era debatible. Así siempre es una victoria más, un ascenso más, una conquista sexual más, una compañía más, una pieza de joyería más, una casa mayor, un coche más caro, otro premio. Sin embargo, el vacío interno no se puede llenar. En la cultura de hoy día, algunas personas frustradas y a las que les afecta esta situación anuncian que han decidido emprender un camino espiritual y renuncian a su yo. Este proyecto está llamado a fracasar. Este tipo de personas ha fracasado al intentar conseguir un yo maduro y saludable. Sueñan con dar lo que no poseen. Nadie con éxito podrá evitar la necesidad de la autoestima. Una palabra de advertencia. Si un error es negar la importancia de la autoestima, otro es esperar mucho de ella. Otro error es esperar mucho de ella. En su entusiasmo, hoy día algunos escritores parecen sugerir que necesitamos un saludable sentido del valor de uno mismo para asegurarnos la felicidad y el éxito. La cuestión es mucho más compleja de lo que parece. La autoestima no es una panacea para cualquier cosa. Aparte de la cuestión de las circunstancias y oportunidades externas que tengamos, hay un número de factores internos que claramente tienen influencia, como el nivel de energía, la inteligencia y el deseo de nuestros logros. Contrariamente a lo que algunas veces oímos, el deseo no se correlaciona con la autoestima de una forma simple y directa.
ya que tal deseo puede activarse tanto por una motivación negativa como positiva cuando, por ejemplo, una persona es impulsada por miedo a perder el amor o el estatus más que por la alegría de expresarse a sí mismo. Un sentido bien desarrollado del yo es una condición necesaria para nuestro bienestar, pero no una condición suficiente. Su presencia no garantiza una realización, pero su ausencia garantiza de alguna forma la ansiedad, la frustración o la desesperación. La autoestima no es el sustituto del techo sobre nuestra cabeza o de la comida en el estómago de uno, pero aumenta la probabilidad de poder encontrar la manera de satisfacer tales necesidades. La autoestima no es el sustituto del conocimiento y de las habilidades que uno necesita para actuar con efectividad en la vida, pero aumenta la probabilidad de que uno las pueda adquirir. Abraham Maslow, en su famosa jerarquía de necesidades, sitúa la autoestima encima, es decir, que viene después de nuestras necesidades básicas de supervivencia, como por ejemplo la comida, el agua, y en cierto sentido obviamente esto es válido, pero a la vez es una simplificación engañosa. La gente a veces renuncia a la misma vida en nombre de asuntos cruciales para su autoestima. Y seguramente también ha de cuestionarse la creencia de que ser aceptado es una necesidad más básica que la autoestima. Punto aparte, una dificultad de gran parte de las investigaciones en relación al efecto de la autoestima, como dije en la introducción, es que diferentes investigadores usan diferentes definiciones del término y no necesariamente miden o informan sobre los mismos fenómenos. Otra dificultad es que la autoestima no opera en el vacío. Puede ser difícil seguir su pista de forma aislada. Se relaciona con otras fuerzas de la personalidad. El hecho básico es que la autoestima es una necesidad urgente. Se proclama a sí misma como tal en virtud del hecho de que su relativa ausencia altera nuestra capacidad para funcionar. Por esta razón decimos que tiene un valor de supervivencia.